Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este tiempo de ayuno, a este tiempo de oración. Y en este momento le estoy dando un saludo muy especial a todas aquellas personas, familias que se están conectando a esta hora, que ya se están organizados, que están ahí juiciositos. Desde muy temprano los he visto que han estado ahí esperando este tiempo. Quiero darles un saludo muy especial, quiero bendecirlos también por estar ahí pendientes, a todas las familias que en este momento se están conectando, a todas las personas que cada 8 días están pendientes de este tiempo. Estamos en el mes de agosto y en este mes de agosto yo quiero iniciar una serie y es viviendo a todo nivel, ¿sí? Cómo vivir a todo nivel en todas las áreas de nuestras vidas, pero hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy especial, una reflexión muy especial, y es acerca de principios para fortalecer tu área espiritual. Es tan importante en nuestra vida nuestra área espiritual, y yo quiero compartir algunos principios de cómo fortalecernos en esta parte, porque algo muy importante que nosotros necesitamos saber y tener es estar fortalecidos espiritualmente, ¿sí? También físicamente, pero hoy me voy a enfocar en el fortalecimiento espiritual y enseñarle algunos principios para esto. Vamos a ver entonces lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, versículo al 13. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a las ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Entonces es muy importante aprender algunos principios de cómo fortalecer el área espiritual, pero también es importante saber en qué condición estás espiritualmente, cómo estás espiritualmente, cómo está tu vida en esa parte, para que tú puedas fortalecer de acuerdo a estos principios que yo te quiero enseñar y poder salir adelante. También la palabra del Señor nos enseña en Génesis capítulo 1, voy a leer del versículo del 1 al 13, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Eso mismo pasa en la vida de una persona. Dice la palabra del Señor que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas gobernando la tierra. Y eso mismo pasa en la vida de muchas personas cuando están apartadas de Dios. Hay vacíos, también hay tinieblas, y hay cosas que afligen su vida. Y yo quiero que hoy tú puedas identificar qué cosas están afligiendo tu vida, que te debilitan en tu parte espiritual. Qué cosas hay en tu vida que traen desorden, que traen vacíos en la parte espiritual, en la parte emocional, permitiendo que las tinieblas sean quien gobierne en tu vida. Pero lo más importante es dejar que sea Dios ordenando tu vida, así como Dios ordenó al principio la tierra, donde habían vacíos, donde había caos, donde había desorden. Es muy importante también permitir que sea Dios ordenando nuestras vidas. A través de la palabra del Señor podemos aprender esos principios que Él tiene para nosotros. Dios nos enseña que debemos fortalecer nuestras vidas cada día en el área espiritual, y que podamos crecer cada día de manera integral. Esa debe ser nuestra prioridad. Yo quiero compartir esta palabra y sé que será de bendición para sus vidas, y así poder recibir lo que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros, con solo creer y hacer lo que dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer en Santiago capítulo 5 versículo 13. También nos habla de ejercitarnos. ¿A través de qué? ¿Qué debemos ejercitarnos para podernos fortalecer espiritualmente? Y en lo primero que yo les quiero enseñar, el primer principio, la primera estrategia para fortalecernos espiritualmente es a través de la oración. Necesitamos fortalecer la oración en nuestras vidas.
Y el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer en Santiago, hace una pregunta. Dice: ¿está alguno afligido entre ustedes? Esa es la pregunta que yo hago a ustedes en este momento. ¿Qué los aflige? ¿Hay alguno afligido entre ustedes? ¿Qué es lo que está afligiendo tu corazón? ¿Qué es lo que está angustiando tu corazón? ¿Qué es lo que está amargando tu corazón? ¿Qué es lo que te está robando la paz en este momento? Incertidumbre, temor. Y yo quiero que por un momento tú puedas identificar eso que pregunta Pablo. ¿Hay alguno afligido entre ustedes? Que tú puedas identificar eso que aflige tu vida, ¿qué es? Y que hoy tú puedas renunciar en el nombre de Jesús y llevarlo a Dios a través de la oración, que es lo primero que te quiero enseñar. A través de la oración vas a poder vencer, vas a poder quitar, vas a poder renunciar todo aquello que aflige tu vida, todo aquello que te roba la paz. La aflicción le da la oportunidad, le da la cabida a que sean las tinieblas gobernando tu vida, y no vas a permitir que sean las tinieblas quien gobiernen tu vida. No permitas que sean las tinieblas quien traigan aflicción sobre tu vida. Y la oración es algo tan importante. La oración es algo tan poderoso. La oración tiene poder. Dice la palabra del Señor que en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con respecto a la oración, 3 cosas que yo te quiero enseñar para que tú las tengas en cuenta cuando tú empieces a orar. Y debes entender que orar es más que repetir palabras. Orar es más que decir un poco de cosas, un poco de palabras, venir delante del Señor. No, la oración tiene poder, la oración es escuchada por Dios. Y algo muy importante que yo te quiero enseñar es clamar a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, estamos creyendo que Dios escucha la oración. Por eso Dios dice: clama a mí, búscame a mí, ven delante de mí. Pero también dice: y yo te responderé. Entonces es importante dentro de la oración clamar a Dios creyendo, ojo con eso, creyendo que Él nos responde. Y ahí es donde nosotros venimos a crecer en fe. A crecer en fe. Nosotros ahí aplicamos la fe porque estamos creyendo que Dios responde nuestra oración, que Dios está atento a nuestra oración. Y otra cosa que implica la oración es clamar, es creer, que tiene que ver con la fe, y es tener paciencia, es saber esperar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que la oración implica poder esperar en Dios. El Salmos capítulo 5 versículo 1 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? Entonces también es importante creer, pero también es importante esperar, pero también es importante perseverar en la oración. Si tú quieres fortalecerte espiritualmente a través de la oración, necesitas saber estas cosas que te estoy enseñando, perseverar en la oración. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces es muy importante primero tener en cuenta que para fortalecerte espiritualmente, lo primero que tienes que hacer es orar. La oración es vital. Lo segundo que te quiero enseñar es la alabanza, ¿sí? Porque eso es lo que dice Santiago. Dice Santiago 5:13, dice: ¿alguno está de buen ánimo? Que cante alabanza. Que cante alabanza, no que escuche otra música. No que si yo estoy de buen ánimo y voy a estar contento, entonces voy a poner el reggaetón, voy a poner el vallenato, voy a poner la bachata, voy a poner la ranchera, voy a poner el bolero. No, dice la palabra del Señor que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea que esa alabanza debe ser una alabanza
inspirada. Si tú estás alegre, dice, si tú estás de buen ánimo, canten alabanzas, ¿sí? Las alabanzas que inspiren acercarnos cada día a Dios, no que nos aparten de Dios, no la música que nos lleva al mundo. Y por eso es muy importante en la alabanza y en la adoración. ¿Qué dice el Salmo 150? Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabad a Dios en su santuario. Tú dices, bueno, pero es que yo, por salirte por la tangente, pero es que yo no estoy en el santuario, yo no estoy en la casa de Dios. Entonces haz que tu casa, haz que tu hogar sea un santuario para Dios, donde se levantan alabanzas para el Señor. Sí, si no estás en la casa de Dios, si no estás congregado, pero la palabra del Señor dice aquí, alabad a Dios en su santuario, ok, haz que tu casa sea un santuario, levanta un altar con tu familia, un altar para Dios. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respira. Quiere decir que si tú en este momento estás ahí, estás escuchando esta palabra, estás escuchando este mensaje y estás respirando, quiere decir que esta palabra es para ti también. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aún los animalitos que están en tu casa, ¿sí? Están respirando, que ellos también puedan escuchar alabanzas para el Señor. Lo tercero que te quiero enseñar es la intercesión. Qué importante es interceder los unos por los otros. Santiago 5 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. ¿Y qué pasará con el enfermo? Dice que y él levantará al enfermo. Entonces la oración intercesora es el acto de orar en favor de otros con fe, creyendo que Dios hará el milagro. Qué importante son estos principios, qué importantes son estas enseñanzas. Otro punto que te quiero enseñar es la guerra espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 2, 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos, ojo con eso, no ignoremos sus maquinaciones. Dice, desde el momento en que iniciamos nuestra vida cristiana, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser, primero que todo, hijos de Dios. Segundo, pasamos a ser parte del ejército de Dios. Y por eso es muy importante que no debemos ignorar que hay un enemigo llamado diablo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la guerra espiritual es importante, nosotros podemos ejercitarnos en ella. Es importante saber que hay una guerra, que nosotros necesitamos librar batallas, que nosotros necesitamos conquistar en lo espiritual para poderlo ver en lo natural. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Entender que somos soldados activos en la obra del Señor, pero también es importante saber que Dios nos ha dado armas de guerra, armas de conquista, armas de batalla, dice la palabra, porque las armas de nuestras milicias, de nuestras guerras, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y es importante que tú aprendas a identificar cuáles son las armas. Ya sabemos que hay un enemigo, ya sabemos que hay un adversario llamado el diablo, ya sabemos cuál es el propósito de él: matar, hurtar y destruir, ¿sí? Ya sabemos que Cristo apareció para destruir las obras del diablo y que nos ha dado a nosotros ese poder y esa autoridad también para ejercitarnos, para vencer, porque en Cristo somos más que vencedor. En Cristo tú eres más que vencedor, tienes poder y autoridad para vencer en medio de ese problema, en medio de esa crisis, en medio de esa situación difícil, en medio de esa enfermedad, en medio de eso que te aflige. Tienes el poder y la autoridad de parte de Dios para vencer, pero también tienes las armas y necesitas usarlas, necesitas levantarte y poder usar las armas y poder conquistar en el nombre de Jesús, porque cada bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas, eso implica que debemos conquistarlas, debemos guerrear,
Pero lastimosamente encontramos en el pueblo cristiano, entre los hijos de Dios, que están acostumbrados a las situaciones difíciles, se acostumbran a la enfermedad, se acostumbran al problema, se acostumbran a la escasez, se acostumbran. Pero es el tiempo de levantarte en el nombre de Jesús. No te acostumbres. No te acostumbres a la crisis, no te acostumbres a la enfermedad, no te acostumbres al problema. Levántate en el nombre de Jesús. El nombre de Cristo tiene poder y es un arma poderosa de guerra. Y toma las armas y empieza a guerrear. La guerra espiritual es tan importante que nosotros nos podamos ejercitar en ellas. Podamos tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado: el ayuno, la oración, la alabanza, la palabra, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo. Y hay muchas armas que nosotros podemos utilizar, porque hay situaciones que se presentan muchas veces en el creyente. ¿Por qué? Porque él ignora que necesita levantarse, que necesita defenderse, que necesita guerrear, y por el contrario se atemoriza, por el contrario siente temor en su corazón, y por el contrario le dice: vea, yo necesito que usted ore por mí. No, tú necesitas orar, tú necesitas levantarte en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros por ti? Podemos interceder, como dice la palabra del Señor. Si alguno está enfermo, llame a sus hermanos, llame a los demás para que oren, porque la oración del justo sanará al enfermo, levantará al afligido. Pero también es importante que tú te levantes y ores. También es importante que tú coloques alabanza en tu casa, que tú cantes alabanza en tu casa, que dejes de estar oyendo esa música que no le agrada al Señor, que no honra a Dios para nada. Es importante que tú lo hagas también. Es importante que tú te levantes a hacer guerra espiritual. Y lo quinto que te quiero enseñar, la palabra de Dios. Es importante que tú leas la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos leer, escudriñar la palabra del Señor, alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro corazón. Y cuando tú lees la palabra del Señor, empiezas a creer en todas las promesas que Dios tiene para ti y empiezas a crecer en fe, porque vas a creer, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante es poder tener en cuenta estos principios para nosotros fortalecernos espiritualmente. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche, meditar en él, estudiar, escudriñar la escritura, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia no solamente es para leerla. Yo escucho mucha gente que dice: yo me he leído la Biblia 5 veces, 10 veces. Yo me he leído la Biblia completa, la Biblia entera, pero su testimonio es totalmente diferente. Es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Viven una vida en rebeldía, una vida en desobediencia, una vida en pecado, no se sujetan, pero dice la palabra del Señor: medita en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro, lo que en la palabra de Dios está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mucha gente quiere ser bendecida en su vida, mucha gente quiere que les vaya bien en sus vidas, mucha gente quiere ser prosperados en su camino, pero no obedecen, no guardan los mandamientos de Dios y mucho menos lo obedecen. Entonces aquí hay una clave para nosotros poder ejercitarnos en la palabra del Señor, y dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Siempre medita, siempre extracta lo que Dios tiene para ti. Bueno, ¿qué tiene Dios para mí hoy? Hoy Dios, ¿qué me va a decir? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Porque así como hay promesas, también hay palabras de corrección, también hay palabras de exhortación en la Biblia. Entonces no solamente voy a buscar en la Biblia todas las promesas, todas las bendiciones que Dios tiene para mí. No, yo voy a buscar en la Biblia qué dice Dios con relación a mi vida, cómo me estoy comportando. Porque a veces la persona no quiere ser confrontada por la palabra. A veces las personas no quieren ser confrontadas en lo incorrecto que está haciendo. Entonces no leen la Biblia, entonces ese pasaje no era para mí, entonces no vuelvo a leer la Biblia. No, la palabra, la Biblia es el libro, es mi manual de vida, donde Dios me instruye, donde Dios me exhorta, donde Dios me corrige,
donde Dios me edifica, donde Dios me bendice también. Entonces, no solamente voy a leer la Biblia buscando esa promesa de Dios para mí, para recibir esa bendición, sino también meditar día y de noche y confrontarme con la palabra. Confrontarme con la palabra. Entonces, es siempre consultar lo que la palabra del Señor me va a decir. Siempre es meditar en ella lo que Dios tiene para mí. Dice que hay una consecuencia muy, muy importante. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, la guardamos en nuestro corazón, pero también la obedecemos, dice que hay consecuencias. Y una de esas consecuencias es la prosperidad de parte de Dios para mi vida. Cuando aplicamos sus principios, vemos la prosperidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces es tan importante consultar este manual de vida. Es tan hermoso ver cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos libera, cómo Dios nos limpia, cómo a través de la palabra recibimos esa sabiduría de parte del Señor, cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos perfecciona y nos prepara también para hacer todo lo bueno. Otra cosa que te quiero enseñar, y es el punto número 6, es el ayuno. El ayuno, dice Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire qué importante, qué especial es lo que dice la palabra del Señor. Cómo me fortalezco espiritualmente a través del ayuno. Y el ayuno lógicamente tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Es volver en intimidad con Dios, enfocar mis pensamientos en Dios. Es poder volver a tener o lograr una íntima, una profunda relación con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la palabra del Señor, que es lo que decía Daniel. Y volví mi rostro al Señor. ¿Por qué dice volví mi rostro al Señor? Porque en un momento en la vida de Daniel posiblemente había quitado su mirada de Dios, había quitado su rostro de Dios. Cuando dice y volví mi rostro a Dios, dice también buscándolo en oración. Entonces el ayuno me permite a mí volver a buscar de Dios, fortalecerme espiritualmente y ponerme a cuentas con Dios. Entonces, cuando usted reserva un tiempo para ayunar, para orar, usted va a ver excelentes y mayores resultados en su vida espiritual. A través del ayuno te vas a fortalecer espiritualmente, el respaldo de Dios vuelve a tu vida, la unción de Dios. Dios te da poder, Dios te da autoridad para vencer. Entonces, eso es el poder del ayuno. Otra cosa que te quiero enseñar para fortalecerte espiritualmente es el congregarse. El congregarse. Usted me dirá, no, pero pastora, ¿cómo así que congregarnos si ahorita ya no podemos asistir a los templos? Recuerde que la iglesia no es un templo. La iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el lugar, la iglesia no es el templo, la iglesia no es la casa de Dios. La iglesia somos todos nosotros y nosotros no estamos amarrados. A nosotros nadie nos impide que oremos en la casa, a nadie te impide a ti que ores, que busques a Dios, que leas la palabra, que cantes alabanza, que ayunes. No. Entonces el congregarse es tan importante también. ¿Cómo nos vamos a congregar ahora? ¿Cómo nos vamos a congregar en este tiempo? Bueno, aquí en Colombia estamos buscando la manera que el gobierno nos dé la oportunidad de volvernos a congregar de acuerdo a los protocolos de bioseguridad impuestos por el gobierno. Y estamos trabajando en eso para volvernos a congregar en el templo. Pero la iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia no puede dejar de congregarse, no puede dejar de estar congregado en la oración, en la casa, no puede dejar de estar congregado leyendo la palabra, no puede dejar de congregarse en la alabanza, en la oración, en la palabra, en meterse ahí con Dios, mientras nos podemos reunir todos en un templo, ¿sí? Y dice, nosotros como Ministerio Misión Paz tenemos diferentes opciones para que usted siga conectado, congregándose
de manera virtual, para que usted no se aparte, para que usted se siga alimentando de manera virtual a través de las diferentes celebraciones que nosotros hacemos de manera virtual en la iglesia. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es tan importante que tú te conectes, que tú te alimentes, que tú dediques ese tiempo de ayuno al Señor, que tú dediques este día para ayunar, un día, una semana, un mes, lo que tú propongas en tu corazón hacer para Dios. Por eso es tan importante estar conectados, congregándonos de manera virtual. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No hay excusa para que tú no vayas después a decir, es que yo me fui al mundo, es que yo me aparté, porque en la iglesia donde yo asistía, en Misión Paz, todo el mundo se olvidó de todo el mundo. Los pastores se olvidaron de todo el mundo. No habían celebraciones familiares, no habían casas de adoración, no habían altar familiar, no había noches en familia, no había ayuno, no hay excusa. Los jóvenes ya no tenían dónde congregarse. No hay excusa para que tú digas que te fuiste al mundo, que porque no tenías dónde congregarte. Al menos yo, a Dios le tengo que dar cuentas de eso, pero al menos yo le voy a decir, Señor, los domingos habían celebraciones para la iglesia, las celebraciones, las fiestas para las familias el día domingo, sus diferentes horarios. Señor, los días sábados los jóvenes tenían sus fiestas de jóvenes los días sábados a las 5 a las 7 de manera virtual, Señor, porque tú sabes que no podíamos congregarnos en el templo. Señor, todos los días en las mañanas a las 5 de la mañana, Señor, teníamos para ellos las casas de adoración, Señor, donde se adoraba a ti, se daba una palabra. Todos los sábados, Señor, compartíamos con ellos un tiempo de ayuno, Señor. Todos los jueves, Señor, teníamos nuestra celebración de avivamiento, de unción, de poder, de ministración, Señor. Tomábamos, Señor, de manera virtual, cada uno en sus casas, la Santa Cena, Señor, al menos de parte mía. Usted no va a poder decir, es que Misión Paz nunca nos dio la oportunidad a nosotros de congregarnos, porque ahora la manera de tú congregarte es de manera virtual. No podemos más, porque la situación, lo que estamos viviendo nos impide congregarnos, pero sí va a llegar el momento donde nos vamos a congregar en nuestra casa, en la casa que estamos edificando todos juntos para Dios. Seguimos edificando esa casa para Dios. Tampoco podemos ser ignorantes de ellos, no podemos ser ingenuos, no podemos ser tampoco indiferentes de eso. Seguimos congregando esa casa. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces no hay excusa para que después usted vaya a decir, es que en este punto, este pasaje usted no lo cumplió porque no hubo cómo congregarse. No, Señor, de manera virtual, que es la manera como lo podemos hacer en este momento. Y aquí vemos que el apóstol Pablo da una instrucción. Dice, no dejando de congregarse. O sea, hay un ojo con eso. Ojo con eso. No dejen de congregarse. Es una instrucción de parte de Dios para ti hoy. No dejes de congregarte. Es un principio para ser edificado y para ser instruido en todas las áreas de tu vida. Y es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Entonces, a través de este medio, ¿qué estamos generando a ustedes? ¿Qué estamos suministrando a ustedes? El alimento espiritual para que tú te fortalezcas en tu espíritu, en tu alma. Juan capítulo 6 versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces yo te invito, yo te animo, no solamente ven tú, llama a tu familia, aquella persona que no conoce de Dios, aquella persona que no conoce del Señor, que venga y se conecte desde su casa. Invita a esa persona que no conozca del Señor y se alimente espiritualmente de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. Y nosotros como ministerio apostólico, como ministerio profético,
teniendo aquí un equipo de pastores, tenemos aquí un equipo de maestros en Misión Paz. Fuimos constituidos por Dios. ¿Para qué? Para suministrar ese alimento espiritual, para ministrar su vida, para traer el alimento espiritual que tú necesitas. No hay excusa de decir, nunca fui alimentado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, entendemos que tenemos esa responsabilidad de parte del Señor, traer ese pan de vida espiritual para tu vida. Por eso nosotros servimos a Dios de esta manera. Por eso nosotros nos esforzamos también, porque eso implica un esfuerzo. Eso implica una perseverancia. Eso implica estar aquí trayéndote el alimento a ti, porque sabemos y entendemos que es nuestra responsabilidad, que es nuestro llamado, para que tú no tengas excusa después de decir, no tuve dónde congregarme. Esta es la manera como nos estamos congregando ahora. Entonces, a través de las alboradas, los ayunos, las celebraciones, los sábados, los domingos, noches en familia, los grupos de paz, la escuela de liderazgo integral, todo esto es necesario, todo esto es con un propósito de parte del Señor, para que tú cumplas y obedezcas lo que dice la palabra del Señor. Termino diciendo que Jesús siempre nos dio ejemplo de eso. Jesús se congregaba, dice que él predicaba en las casas, en las aldeas, en las sinagogas, todo el tiempo predicaba el evangelio, en las plazas, en las calles. Él nos enseñaba siempre la palabra del Señor, siempre nos enseñaba. Y miles de personas se congregaban, miles de personas lo seguían. Cuando uno está compartiendo la palabra del Señor, un mensaje del Señor Jesucristo, ahí hay personas conectadas, ahí hay personas congregadas. Por ejemplo, en este momento tú te estás congregando y cada persona en su casa se está congregando. Porque la palabra del Señor no solamente los alimenta, no solamente los libera, no solamente los restaura, no solamente los sana, sino que también los limpia. Dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que os he dado. Hay una palabra de parte del Señor que nos da siempre. Y no dejar de congregarnos implica que muy pronto vamos a salir de esto. Muy pronto, en el nombre de Jesús, yo lo declaro en el nombre de Cristo. Vamos a poder congregarnos en el templo. Y nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, tenemos un compromiso con Dios, porque Dios nos ha llamado a edificar casa y no podemos ignorar eso. Todos estamos siendo llamados por Dios para edificar su casa, y a través de edificar esa casa también eso va acompañado de una universidad, va acompañado de un proyecto, de una fundación. Entonces hagamos posible ese sueño de Dios a través de la fundación, a través de seguir edificando la casa para Dios, a través de la universidad, que es la manera como nosotros podemos también ser bendición para otros. Por eso yo te animo a que sigas ofrendando, a que sigas diezmando, no pares de hacerlo, porque eso va a traer bendición para tu vida. Estás sembrando también, estás obedeciendo cuando Dios dice trae los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa, y probadme en esto. No dejar de hacerlo, no dejar de obedecer a Dios también en esos compromisos que como iglesia tenemos de parte del Señor. Yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Yo quiero orar por toda persona que hoy nos está viendo por primera vez. Si es la primera vez que usted está mirando este mensaje y usted se detuvo allí, yo quiero orar por usted. Déjeme yo lo bendigo. Y yo quiero allí donde usted está que pueda repetir conmigo esta oración. Yo lo quiero guiar, que pueda cerrar sus ojos y haga esta oración con todo su corazón y le pueda decir al Señor: Señor Jesús, a esta hora yo reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor, a conocerte cada día más. No sé qué hacer. Estoy angustiado, Señor. Tengo temor en mi vida. No sé qué va a pasar mañana, Señor. Pero yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que he pecado. Perdona, Señor, mis pecados. Hoy yo me arrepiento y me aparto de ellos, Señor. Ten misericordia, extiende tu gracia, Señor, sobre mí, extiende tu perdón sobre mi vida, Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo en él como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí, Señor, esa persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a conocerte, Señor, cada día más. Te doy gracias, Señor,
por tu amor, por tu perdón, por el regalo de la vida eterna, Señor. Ayúdame a ejercitarme, a caminar, Señor, en estos principios, Señor, para fortalecerme en mi área espiritual. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que usted ha hecho esta oración, déjame decirle, usted ha tomado la mejor decisión en su vida, que es recibir a Cristo en su corazón. Ahora Cristo está en su corazón, hoy ha recibido la oportunidad de una vida nueva, la oportunidad de tu salvación. Y déjame, yo termino este tiempo en oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor, que nos permites vivir, Señor, aquí conectados, Señor, en el nombre de Jesús, congregados, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada persona, cada familia, Señor, que se ha conectado, que han pedido oración, Señor, por restauración de sus hogares, por sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, por prosperidad, por sus finanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura las familias, restaura los matrimonios, restaura los hogares, Señor. Abre puertas de bendición, abre puertas, Señor, de prosperidad. Levántalos, Señor, y sosténlos con tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Quita de ellos la angustia, quita de ellos el temor, el desespero, la incertidumbre, Señor, y yo desato sobre ellos amor, gozo, paz, Señor, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos dentro de 8 días en este tiempo de ayuno con propósito. Bendiciones.